Mm. Hola, amor, ¿cómo estás? También. Ve empezando, Fernando. Muy bien, pues Sí, 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 pero durísimo. po- a ver, Entonces, de plano, ahí a qué ver si bueno, porque pueden me voy a apagar pie para estar. el, Lupita Bascal, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? o quién tiene el control para silenciarla. Ya, ya la apagué. Ok, buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Fernando Augusto García Aguilar, soy catedrático universitario y doctor en educación. A nombre de la agrupación Amigos de Iturbide, les damos la bienvenida a esta conferencia de Agustín de Iturbide y la independencia de México. En el 204 aniversario de la independencia de nuestra nación, hoy 27 de septiembre del 2025. Esta magna conferencia nos la expondrá el licenciado Luis Gómez Puente Colomina y el ingeniero Fernando García Mata. La independencia de México se llevó a cabo el 27 de septiembre de 1821 por don Agustín de Iturbide, después de 6 meses de la campaña de la independencia a partir del 24 de febrero, día en que Agustín de Iturbide proclama la independencia ante el pueblo de Iguala, teniendo como base las tres garantías propuestas en el plan de Iguala, elaborado por el mismo Iturbide, y que tuvo como confirmación por parte de España el 24 de agosto de ese mismo año con los tratados de Córdoba celebrados por don Juan de O'Donojú, enviado por España como jefe político de la Nueva España y último virrey. De manera que hoy, en el aniversario 204 de la independencia de México, felicidades a todos los mexicanos. Presentaré ahora brevemente una semblanza de nuestros ponentes y expositores. El licenciado Luis Gómez Puente Colomina, Óscar, nació en la Ciudad de México hace 69 años. Es licenciado en Derecho, egresado por la UNAM, obteniendo mención honorífica en su examen profesional. Tiene un doctorado honoris causa también en Derecho. Cuenta con más de 20 años de trabajo parlamentario y la investigación legislativa en el Congreso de la Unión y en el Congreso de la Ciudad de México, además de 10 años en el Servicio Público Federal. Es militante y capacitador nacional del Partido Acción Nacional desde hace 37 años y es un católico apasionado por el estudio de la doctrina social de la Iglesia y del magisterio de la misma. El ingeniero Fernando García Mata tiene actualmente 73 años y es originario de la Ciudad de México. Está casado con Luz María Aguilar y con ella tiene 7 hijos y 2 nietos. Es ingeniero químico egresado de la UNAM. Actualmente está jubilado como docente de dicha institución. Es autor del libro Agustín de Iturbide, Libertador de México, que se publicó en septiembre del 2020 y es presidente de la agrupación Amigos de Iturbide. Les damos la palabra para comenzar con esta conferencia. Buenas noches a todos. Pues sí, estamos celebrando, porque es una celebración verdadera, la independencia de México llevada a cabo por Agustín de Iturbide. Es el 204 aniversario de la independencia de México. Hoy es el día de la independencia, del 27 de septiembre de 1821 al 27 de septiembre del 2025. Estamos aquí, el licenciado Luis Gómez Puente y su servidor, ingeniero Fernando García, de la agrupación Amigos de Iturbide.
Como introducción, señalamos que Iturbide llevó a cabo la obra colosal de la independencia de México sin derramamiento de sangre y con principios cristianos como fiel hijo de la Iglesia Católica, como lo va a expresar él cuando se ha llevado a cabo ya la independencia. Pero además de ser el libertador de México, fue el creador de la bandera mexicana, el primer gobernante del México independiente y el primer emperador de México, y se le considera como el padre del Estado mexicano porque prácticamente pone el Congreso y pone los poderes de gobierno. Seguimos. Aquí algunas actividades de los amigos de Iturbide. El 24 de febrero del 2021 celebramos el bicentenario del Plan de Iguala y del nacimiento de nuestra bandera nacional. Hace 4 años hicimos esta celebración del bicentenario del Plan de Iguala y del nacimiento de la bandera. El 27 de septiembre del 2021 celebramos el bicentenario de la independencia. Hace 4 años, en una fecha como hoy, precisamente esta fecha, 27 de septiembre, celebrábamos el bicentenario de la independencia. En aquella ocasión fue tanto por una conferencia por Zoom como esta, como una misa en la Catedral de México. Ahí fue donde hicimos pues ese homenaje, como donde están los restos de Iturbide, en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Ahí están sus restos, ahí tuvimos la misa en el altar mayor. Después, el 21 de julio del 2022, celebramos el bicentenario de la coronación como emperador de Agustín de Iturbide, también con una misa en la Catedral Metropolitana de México, donde ofició el rector de la catedral y con una conferencia a nivel nacional. El 19 de julio todavía, ustedes dirán, pues qué de celebraciones, pues es que se nos juntaron los bicentenarios y para muchos pasó inadvertido y eran fechas totalmente históricas, muchas de ellas, algunas se celebraron a nivel nacional, otras no, y el 19 de julio del año pasado tuvimos la conmemoración del bicentenario de la muerte de Iturbide. Otra vez estuvimos en la Catedral de México, ahí con una misa en el altar mayor y nuevamente un homenaje que hicimos en el lugar donde están sus restos, que es la capilla de San Felipe de Jesús. Esa ocasión se transmitió en vivo a través de la página Iturbide Libertador y ahí está pues la muestra de aquella actividad que hicimos. Celebramos ahora el 204 aniversario de la independencia de México, realizada por Iturbide. Sí, no podemos dejar pasar esta fecha. En esta agrupación hemos decidido tener 3 fechas importantes. El 27 de septiembre, como hoy, el 24 de febrero, con el aniversario del Plan de Iguala y de la bandera, y el 21 de julio, bueno, más bien el 19 de julio, que se junta con el 21 de julio, tanto para la coronación como emperador como para el aniversario de su muerte. Son 3 actividades que tenemos fijas en cada año, dando ese tipo de conferencias. En algunas ocasiones estamos llevando a cabo alguna misa en catedral. Este año no, lo hicimos en todos los bicentenarios anteriores. Fue una época, repito, histórica, porque bicentenarios, 200 años, pues, de cada uno de estos eventos, era un aspecto históricamente muy importante. Muy bien, pues empezamos hoy nuestra conferencia. Un poquito hablando de Iturbide. Él nace en 1783, un 27 de septiembre. Precisamente estamos en el aniversario, pues, de su nacimiento, el 27 de septiembre de 1783, nace en Valladolid, hoy Morelia, un nacimiento, un parto difícil, pero pues se lleva a cabo providencialmente
y nace Agustín de Iturbide. Su juventud, pues empezando ya a los 14 años, lo ingresan al seminario, no para seguir la orden religiosa, sino porque en aquel tiempo pues, la educación se daba en ese lugar. Pero lo deja pronto, no buscaba él una profesión religiosa, sino que él buscaba otra cosa, la carrera militar. Pero primero se va a la hacienda de su padre, donde destaca como un gran jinete y se le conoce como el Dragón de Fierro. Y de ahí pasa directamente a la milicia en el regimiento de Valladolid. Se casa a los 22 años con una gran mujer, Ana María Huarte, que al decir del padre Mariano Cuevas, era una gran mujer en lo próspero, en lo adverso y en lo muy adverso, casi en el martirio, pues se queda con 10 hijos cuando Iturbide muere a los 41 años. Bueno, con 9 hijos porque una de las hijas había muerto, fueron 5 niños y 5 niñas, pero pues quedarse con 9, muerto Agustín Iturbide y con una acechanza sobre los hijos, al grado de que Simón Bolívar se lleva al primogénito con él y Ana María Huarte tiene que ir a Filadelfia con sus hijos, ¿verdad? Porque la situación, pues desgraciadamente, como ocurre, ¿verdad? Con gente, pues, que no ve más allá, quiere quedar bien con los demás, eh, de alguna manera agrediendo a gente inocente. Entonces se van a María Huarte, gran mujer en lo próspero y en lo adverso. Simplemente les diré como dato que ya estando en Filadelfia, uno de los grandes generales de Iturbide, Echavarri, ¿verdad? Que pues fue uno de los que lo traiciona, ya no vamos a ver a fondo eso hoy, porque eso es en su muerte, pero sí señalar que Echavarri, aquel traidor contra Iturbide, por el cual se tuvo que salir exiliado Iturbide, bueno, pues es eh, expulsado del país. Ese fue su premio, expulsarlo del país. Ya no serviste, ya no nos sirves. Entraste a la masonería, nos serviste, ya no nos sirves, fuera. Y en la miseria llega a buscar a la esposa de Iturbide y Ana María Huarte lo recibe y le da cristiana sepultura. Un dato nada más. Bueno, su carrera militar. Grados militares relevantes, empieza desde lo más bajo, y empieza a tener ya grados de teniente, capitán, teniente coronel y coronel, porque siendo criollo no se les daba mayor graduación, pero finalmente ya consumada la independencia se le va a dar el grado de generalísimo. Recibe una invitación en 1810, estando él en el ejército realista, por parte de Hidalgo, directamente Hidalgo va a buscarlo y lo invita a formar parte del movimiento insurgente. Pero lógicamente Iturbide se niega, ¿verdad? En sus memorias señala que él vio que era un movimiento totalmente inadecuado, contrario a lo que se buscaba, porque ni siquiera se hablaba de independencia, sino de restaurar la corona de Fernando VII en España, y más bien era un movimiento masivo, agresivo, con grandes asesinatos, por decirlo así, ¿verdad? Depredaciones, saqueos y bueno, todo lo que está, pero no estamos juzgando ahorita ese movimiento. Simplemente Iturbide dice, es un movimiento cruel y erróneo y por supuesto que no acepta. Pero sin embargo, como realista tiene algunas batallas importantes, lo cual se le hace llamar general invicto. ¿Sí? Militar invicto, no perdió ninguna de sus batallas en las que participó. Entonces, su gran renombre como militar queda, pues, históricamente comprobado. Vamos a ver estas batallas. Estas batallas son las del Monte de las Cruces contra Hidalgo, el 30 de octubre de 1810.
Valle de Santiago, en Guanajuato, contra Albino García el 6 de junio de 1812. Puente de Batanes en Salvatierra contra Ramón Rayón, López Rayón, uno de los hermanos de Ignacio López Rayón, el 16 de abril de 1813. Y la más llamativa, la batalla en la Loma de Santa María, a las afueras de Valladolid, hoy Morelia, el 24 de diciembre de 1813. Vamos a decir algo de cada una de ellas, porque vale la pena. La batalla del Monte de las Cruces, ¿verdad? Que es un lugar conocido cerca de aquí de la Ciudad de México. Se lleva a cabo el 30 de octubre de 1810. Hidalgo va con 83,000 hombres. Es una verdadera chusma. De esos 83, solamente 3,000 eran militares de carrera, con la intención de entrar y capturar a la Ciudad de México. Y el saqueo y lo demás que se había dado en Guanajuato y en Valladolid y donde llegaba Hidalgo. Se encamina por Toluca, Hidalgo, y más adelante se enfrenta a un ejército realista al mando de Torcuato Trujillo y de Agustín de Iturbide como subalterno. Este ejército realista contaba con 1,300 soldados ante 83,000 hombres que venían en masa, que venían al saqueo, que venían pues a asesinar, como ellos decían, matar gachupines, en el Monte de las Cruces. Pero el avance de Hidalgo es detenido, aunque no se venció al ejército insurgente, esto hay que señalarlo. Históricamente no se vence a Hidalgo en esta participación, pero Hidalgo toma la decisión de no entrar a la capital. O sea, lo que se buscaba lógicamente de 1,300 soldados ante 83,000, de los cuales 3,000 eran soldados también de milicia, muy difícil lograr una victoria. O sea, no era más. La misión era detener, enfrentar, poner batalla y salir inmediatamente hasta ver qué decisión tomaba Hidalgo. Por la razón que haya sido, que todavía es un tema pues de discusión, por qué toma esa decisión Hidalgo, pero él se retira, no decide no entrar a la Ciudad de México, que si vio que con 1,300 lo habían detenido, ¿qué pasaría con los 5,000 que iban a llegar después? En esta acción Iturbide es ascendido a capitán. Bueno, pasamos ahora a la batalla del puente de Batanes en Salvatierra, Guanajuato. Este es el puente, así está actualmente. Ahí Ramón López Rayón, jefe insurgente, con un importante contingente se encamina a tomar Acámbaro. Agustín de Iturbide se entera y decide combatirlo en las afueras de Salvatierra, que ya era el cuartel de los insurgentes. O sea, ya la habían tomado, ya era su cuartel de los insurgentes, pero ahora querían también tomar Acámbaro, que ahí mismo Guanajuato. La batalla es el 16 de abril de 1813 en el puente de Batanes, así se conoce, donde Iturbide, pues ahí se hacen fuertes pues los insurgentes. Iturbide logra una gran victoria, pero ya con carácter de milagrosa. Así se tiene catalogada una batalla en la que Iturbide, siempre con un grupo reducido al de los insurgentes, pero de soldados disciplinados y sobre todo con la energía de Iturbide, un gran militar, pero la batalla era muy difícil. Ellos van a hacer una inspección, pero son sorprendidos, los encuentran y pues no les queda otra más que combatir directamente. El mismo Iturbide tiene que subir a caballo para llegar a alcanzar ese puente y dicen los historiadores, ante una ráfaga de balas, ráfagas de cañones, una verdadera, o sea, cómo llegaron esos, al grado pues de que la tropa de Iturbide antes de subir se queda, no quieren subir, hasta que Iturbide se voltea y les dice, ¿me van a dejar solo? Y aquellos se emprenden el camino que empezó Iturbide y con una gran agresividad y por la divina providencia, porque era una lluvia de balas por todos lados, pues logran llevar a cabo una gran victoria.
En esta acción, Iturbide es ascendido a coronel, que era el grado máximo para los criollos. Pero hay una batalla que es la que se le tiene como mayor fama a Iturbide, y es la batalla de las Lomas de Santa María en Valladolid, Morelia, de donde eran originarios tanto Iturbide, que nació ahí, como Morelos, José María Morelos. Ahí habían nacido los dos, dice el historiador Francisco Castellanos. Llegó el general más importante de los insurgentes, también con carácter de invicto. Llega con 20,000 hombres disciplinados y con experiencia, acostumbrados a vencer. El jefe militar de mayor insurgencia y se enfrenta al jefe militar de los realistas más capaz. Uno tenía que vencer y ese fue Iturbide. Y el otro tenía que perderlo todo, porque a raíz de esta derrota de Morelos ya no logra subir nuevamente y 2 años más tarde es fusilado. Agustín Iturbide, como subalterno del comandante Llano, no era el comandante, apenas iba escalando. Ataca el campamento de Morelos sorpresivamente, con solo 360 soldados. Otra acción, pues algunos lo llaman imprudente, ¿verdad? Pues ¿cómo? Pero la sorpresa era contundente y militarmente Iturbide lo sabía. Entonces, se mete al campamento en las lomas de Santa María, en las afueras de Valladolid, logrando otra gran y milagrosa victoria, al grado que Lucas Alamán, historiador liberal, nada amigo de Iturbide, contemporáneo de él, pero nada amigo, al contrario, eh, totalmente contrario a Iturbide, dice, es que ahí parece que fue una novela de esas que se escriben, cómo un puñado de hombres logra vencer a toda una inmensidad de un ejército disciplinado y bien preparado. Eso fue lo que ocurrió. Algo de novela, realmente. Nosotros le llamamos milagrosa, porque se mete en la tarde del 24 de diciembre, llega hasta adentro del campamento mediante astucias, se hacen pasar primero por insurgentes, llegan a meterse hasta adentro y empieza el ataque, ¿verdad? Donde el mismo Morelos tiene que salir corriendo vestido de paisano, porque si vestía pues, sus vestidos de general iba a ser aprendido. Finalmente logra la victoria y Iturbide queda como comandante general del Bajío. Esas son sus grandes batallas. Bueno, entramos ahora ya a la independencia. Y lo primero que vamos a mencionar es que todo se basa en el Plan de Iguala, y en la proclama de Iturbide el 24 de febrero de 1821 y el origen de la bandera. Todo esto ocurre el 24 de febrero y se resume aquí en esas palabras de Iturbide en sus memorias, que pueden consultar en internet, así están, memorias de Iturbide. Dice Iturbide, muy pronto debían estallar 1000 revoluciones. Mi patria iba a negarse en sangre. Me creía capaz de salvarla y corrí por segunda vez a desempeñar deber tan sagrado, porque ya lo había hecho en las batallas anteriores. Formé mi plan conocido por el de Iguala. Mío porque solo lo concebí, lo extendí, lo publiqué y lo ejecuté. O sea, él es el autor y así históricamente pues se ha venido ya aceptando, porque comprobado ya está. La ejecución tuvo el feliz resultado que me había propuesto. 6 meses bastaron para desatar el apretado nudo que ligaba los dos mundos. Sin sangre, sin incendios, sin robos, ni depredaciones, sin desgracias, y de una vez sin lloros ni duelos. Mi patria fue libre y transformada de colonia en gran imperio. ¿Cómo fue todo esto? Bueno, aquí tengo unos de los párrafos representativos del plan de Iguala. Hoy no lo vamos a desglosar y analizar todo, eso va a ser en febrero, primero Dios. Pero el párrafo 16 es muy significativo y medular. Dice así, se formará un ejército protector que se denominará de las tres garantías, porque bajo su protección toma la conservación de la religión católica, apostólica, romana,
cooperando de todos los modos que estén a su alcance para que no haya mezcla alguna de otra secta y se ataquen oportunamente los enemigos que puedan dañarla. Lo primero es lo primero, ¿eh? Ese es uno de los análisis. Y lo primero para Iturbide era la religión católica. Lo segundo, la independencia bajo el sistema manifestado, que era una monarquía moderada, o sea, con un Congreso constitucional. Lo tercero, la unión íntima de americanos y europeos, unión de americanos y europeos, pues garantizando bases tan fundamentales de la felicidad de Nueva España, antes que consentir la infracción de ellas, se sacrificará dando la vida del primero al último de sus individuos. Ese ejército que es el que se llama el ejército trigarante. Bueno, el plan de Iguala y la proclama. En su plan de Iguala, lo primero que Iturbide reglamenta es que la religión católica que él practicaba con devoción, de hecho, cuando muere, cuando lo van a fusilar, lo último que, que deja Iturbide como testamento, por así decirlo, es su reloj, un reloj de oro y un rosario que llevaba porque lo rezaba. A continuación declara que la entonces Nueva España es ya independiente, lo cual proclama ante el ejército trigarante y el pueblo de Iguala el mismo 24 de febrero de 1821, que se conoció durante varios años como el Grito de Independencia. Prácticamente todo el siglo XIX, cuando se hablaba del grito de independencia, se hablaba del grito de Iguala, que ahorita vamos a ver. Además, indica que para asegurar el desarrollo y conservación de los principios señalados, se formarán un ejército protector que se denominará de las tres garantías, las cuales corresponden a la religión, independencia y unión, garantías que se representarán en la primera bandera mexicana que el mismo 24 de febrero portaba ya el ejército trigarante. Fue Iturbide su creador y el que la mandó a elaborar. ¿Cuál es la proclama? Esto ocurre el 24 de febrero de 1821, es el inicio de toda la campaña de la independencia, en lo que se llama el Grito de Independencia. Y dice así Iturbide: al frente de un ejército valiente y resuelto, he proclamado la independencia de la América septentrional. Así se llamaba entonces la Nueva España, porque abarcaba varios lugares de lo que conocemos México, de lo que es parte de Estados Unidos y de lo que es parte de Sudamérica. Es ya libre, es ya señora de sí misma. Saludarla a todos como independiente. Y sean nuestros corazones bizarros los que sostengan esta dulce voz, unidos con las tropas que han resuelto morir antes que separarse de tan heroica empresa. Americanos, he aquí el establecimiento y la creación de un nuevo imperio. Todavía no se les decía directamente mexicanos. Era tan grande pues ese imperio que se hablaba de americanos, ellos eran los americanos. Asombradas las naciones de la culta Europa, que vean que la América septentrional se emancipó sin derramar una sola gota de sangre, prácticamente. Iturbide, a pesar de ser gran militar, nunca combatió en la campaña de independencia, nunca tuvo un combate formal. Algunos de sus subalternos que fueron perseguidos, pues tuvieron que responder la agresión y hubo algunas batallas donde no estuvo Iturbide, con no más de un centenar de muertos. Puros soldados. En el transporte de vuestro júbilo dice así para terminar, y este es el grito de Iguala, el grito de independencia. Decid: viva la religión santa que profesamos, viva la América septentrional independiente de todas las naciones del globo, viva la unión que hizo nuestra felicidad. Ese fue lo que se llamó el grito de independencia. Religión, independencia y unión. Eso fue el plan de Iguala. Pasamos ahora a la bandera mexicana, bien simbolizada en lo que está aquí porque fue la bandera trigarante. Las tres garantías habían de quedar plasmadas en los tres colores de la bandera concebida, elaborada y enarbolada por Agustín de Iturbide. El primer jefe, antes de marchar a México, mandó hacer la bandera nacional el 21 de febrero de 1821 a un sastre y barbero de Iguala, llamado Magdaleno Campo.
Don Magdaleno puso manos a la obra, entregó aquel Álvaro Patrio a Iturbide el día 23 y el 24 de febrero el ejército trigarante fue abanderado. Todo ocurrió el 24. Da proclamación del plan de Iguala, el grito de independencia de Iguala y la creación de la bandera se enarbola ya con el ejército trigarante ya es abanderado. Esto lo dice el historiador Francisco Castellanos, autor del Trueno, un libro que se publicó el siglo pasado, a finales del siglo pasado, uno de los mejores libros porque realmente es investigación de documentos primarios de este gran escritor y historiador. ¿Qué significa la bandera mexicana? Ya nada más lo puntualizo porque no vamos a entrar en más detalle. Y esto lo dice la Secretaría de Gobernación en 1994. Los colores de la bandera significaban el blanco, la pureza de la religión católica, principio activo de la unidad nacional. Vean esta afirmación por parte de la Secretaría de Gobernación y se junta, pues se une a esta proclamación, se une la Secretaría de Educación en 1994 y en 1995. Había todo la Semana de los Símbolos Patrios y un símbolo patrio, por supuesto, que era la bandera. Bueno, pues esto lo está diciendo, principio activo de la unidad nacional. Que sí que Eso es están la allá. religión católica, dicho por el mismo gobierno. De aquel entonces, el verde simbolizaba el ideal de independencia política de México, no solo con relación a España, sino también de otra nación. Y el rojo representaba el ideal de unión entre indios, mestizos, criollos y españoles residentes en México y en general en cuanto constituían la población mexicana. Agustín de Iturbide modificó la bandera, o sea, él mismo la creó y él mismo la va a modificar colocando las franjas diagonales que eran de la bandera trigorante, las pone en forma vertical, que fue la que vimos hace un momento. La bandera trigarante, esta ya es la bandera actual. En verde, blanco y rojo, y sobre el color blanco un águila coronada. Al principio era un águila coronada, pero ya estaba el águila. Después cambió, es lo único que ha cambiado en la bandera, la forma del escudo, pues, del águila. Y esto lo escribió la Secretaría de Gobernación. Bueno, por mencionar algo, volvemos a nuestro tema, la campaña de la independencia. ¿Qué ocurre en esta campaña? Pues no creen que fue un paseo. Bueno, y esto lo dice el padre Mariano Cuevas, historiador de gran renombre de la historia de México. Y lo dice Alfonso Junco y lo dice el mismo Castellanos. Son angustiosos los momentos. Fíjense si no iba a ser angustioso. Iturbide afronta la empresa con solo 2.400 soldados ante los 84.000 del gobierno virreinal de Calleja, del virrey Calleja. O sea, él proclama la independencia, dice, aquí ya México es independiente, pero del otro lado estaba el virrey que no acepta la independencia a pesar de que Iturbide le manda el plan de Iguala y le trata de convencer de que es mejor la independencia para tanto España como para México. España, a la que no se veía como el enemigo a vencer cruelmente, sino como la madre patria que había que dejar a la hija que había nacido en la Nueva España porque ya estaba en edad de ser independiente. Bueno, pues esto es lo que ocurre. 2.400 ante 84.000. Soldados todos, militares. Ya no son gente que sacan de cualquier lado, no. En tal aprieto le salva su certera resolución de abrirse paso rápidamente hacia el Bajío, que lo conocía bien y donde él fue el comandante. Y encomendándole a Guerrero, que ya se le había unido. Guerrero es el que se le une porque originalmente Iturbide va a combatir a Guerrero para acabar con la insurgencia en el año 1820. Pero en lugar de eso, Iturbide lo que hace es mandarle cartas para convencerlo que se una a este nuevo movimiento, le manda el plan de Iguala. Al principio Guerrero se niega, le vuelve a escribir Iturbide y Guerrero lo acepta totalmente ser subalterno de Iturbide
Ahí están sus libros donde se puede ver esto. Encomendándole a Guerrero, le dice, bueno, tú permanece en el sur, no es necesario que te vengas a toda la campaña. Ahí empiezan las adiciones en el Bajío. Empieza a cambiar la situación. Anastasio Bustamante, gran amigo de Iturbide. Hay mucho que decir de él, pero eso se verá en otra ocasión. En Guanajuato, Barragán y Domínguez en Michoacán. Iturbide entrevista a Negrete y Cruz, grandes generales españoles de gran renombre, llegando a ser de lo principal Negrete, que logra la adhesión del primero y la neutralidad del otro. De Iturbide que lo traiciona, ¿no? Se unen también Bravo, Santa Ana y Herrera. Un par de años después, sí. Insurgentes. También se unen, al igual que Guerrero, Nicolás Bravo, Santana, sí, aquel que va a vender la mitad de nuestra patria, ¿verdad? Y va a ser también traidor para Iturbide, y Joaquín Herrera, un gran hombre que fielmente sigue a Iturbide. Iturbide empieza sitiando Valladolid. No va a combatir, no va a entrar con su milicia, que lo podía haber hecho porque ya tenía soldados suficientes. Él va a hacer sitios y manda cartas al gobernador, al comandante del lugar, para decirle, vamos a entendernos, vamos a proclamar la independencia. Y se los va ganando, gana su capitulación. Más tarde la de Querétaro y la de Puebla, que eran lugares muy importantes. Y finalmente Guadalajara se declara por la independencia, ¿verdad? Con el general Negrete ahí presionando, nunca combatiendo. No hubo sangre en estas verdaderas batallas eh, diplomáticas. Así siguen las cosas hasta el triunfo final. No sangre y no combates. A pesar de que se tenía ya un ejército fuerte y ya muy grande. Una parte importante fue la actividad epistolar. Les decía yo, mandaba cartas. Y empieza a mandar cartas antes de la campaña y después de la campaña y después de la consumación, ¿verdad? Ya cuando él empezó toda la campaña, manda cartas inclusive a los obispos. Y el obispo Cabañas de Guadalajara va a ser uno de sus mejores aliados. Cartas que dirigió Iturbide a militares, civiles y algunos obispos. Bueno, pues vamos a ver cómo termina esto, pero antes de ello, nuestro amigo Luis Gómez Puente nos va a hablar de los tratados de Córdoba, en qué consistieron, en la base legal, pues, porque hay que hablar de la legalidad de la independencia. Y aquí está, ya vimos los 4 primeros puntos. Vamos ahora a ver los tratados de Córdoba. Sí, Luis, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas noches. Agradezco a Fernando la invitación para compartir este tema de interés. Como decía Fernando, me corresponde el exponer el Tratado de Córdoba y sus consecuencias, no desde un punto de vista histórico, que Fernando es muy bueno en esta materia, sino jurídico. Y me voy a referir a tratado y no a tratados, porque es como es común que aparezca así, porque aunque fue solo un original, se hicieron copias para que éstas fueran enviadas a diversas entidades para ser conocidas. Por esa razón se le suele decir Tratado de Córdoba. Con la crisis política y social que vivió España a partir de la invasión napoleónica de 1808, se debilitó de manera profunda la monarquía borbónica. Hubo la abdicación forzada de Carlos IV y Fernando VII, su hijo, en Bayona, así como la imposición de José Bonaparte en el trono español. Esto creó un vacío de poder y una grave incertidumbre política. En este contexto se abrió la puerta a nuevas corrientes ideológicas, especialmente las de corte liberal, que cuestionaban el absolutismo monárquico y buscaban instaurar un sistema político representativo. En este marco, las Cortes de Cádiz, reunidas a partir de 1810, se convirtieron en el órgano encargado de articular un nuevo orden político. Y tras intensos debates en 1812 promulgaron la Constitución de Cádiz, que es considerada uno de los documentos más trascendentes de la historia política de española, que está inspirada en la Constitución francesa liberal y masónica de 1791. En esta Carta Magna se instaura la monarquía constitucional, que aunque reconocía como legítimo a Fernando VII, lo limitaba en sus facultades mediante disposiciones como los artículos 71 y 72.
y con ello se introdujo un cambio radical en lo que es la estructura del gobierno, tanto en la península como en los dominios coloniales, donde la autoridad virreinal fue sustituida por figuras de jefes políticos superiores, como el caso de Juan de Dolojú. En América existía un clima favorable a esta independencia. Como ejemplo, menciono a Estados Unidos, que se separó del Reino Unido en 1776, Haití en 1804 de Francia, y sirvieron de inspiración en Hispanoamérica. También se multiplicaban los movimientos emancipadores. Así, por ejemplo, en 1809, Bolivia y Ecuador, 1810, México, Colombia, posteriormente en 1811, Venezuela, más adelante países como Paraguay, en 1811, Argentina en 1816 y Chile en 1818. Esto consolidó una independencia, demostrando que era posible romper con el dominio colonial. En la situación, en la Nueva España, la situación pues, no fue ajena. Con el inicio, ya lo comentó Fernando, de la insurrección en 1810 con Miguel Hidalgo y seguido por los planteamientos de José Morelos en los sentimientos de la nación. Como en la Constitución de 1812 se derogaba la figura de virrey, mandan a O'Donoghue, y O'Donoghue se encontró con un escenario prácticamente que estaba ya definido. El movimiento independentista había avanzado ya de manera irreversible. España carecía de recursos militares y económicos para someter al nuevo territorio. Ante esta realidad, O'Donoghue, quien simpatizaba con el movimiento de independencia, buscó reunirse con Agustín Iturbide, que era el líder, como lo dijo Fernando, del ejército trigarante, lo que desembocó con la firma del Tratado de Córdoba. Este acuerdo, este tratado, representaba un reconocimiento implícito de la independencia mexicana y marcó el inicio de la ruptura definitiva con la denominación española. El resultado de este encuentro fue el Tratado de Córdoba, que fue firmado el 24 de agosto de 1821 por Iturbide y O'Donoghue. Este documento se compone de 17 artículos que representó un acuerdo político entre antiguos adversarios, insurgentes y la autoridad española. Su contenido contemplaba el Plan de Iguala y juntos se convirtieron en instrumentos que posibilitaron la consumación de la independencia de México. El tratado tuvo una importancia decisiva porque reconoce oficialmente a nuestra nación como independiente y pone fin a más de 3 siglos de dominio colonial. Al mismo tiempo, abre el camino para la construcción de un nuevo orden político. Entre las disposiciones más relevantes de este tratado están el artículo primero, que reconoce la Nueva España como un país independiente bajo el nombre de Imperio Mexicano. El artículo 2 dice que sería una monarquía moderada y constitucional, no absoluta como se llevaba en algunos otros países. El artículo 3 señalaba que el trono del imperio se ofrecería en primer lugar a Fernando VII de España, y si él no aceptaba, se ofrecería a sus familiares más cercanos. Y el artículo 5 es importante, porque dice que en caso en que ningún miembro de la familia real acepte, las Cortes mexicanas podrán elegir a otro monarca, que es ahí donde Agustín Iturbide es electo, designado, nombrado como emperador, y se llama Agustín I. El artículo 6 dice que la religión católica será la única y se conservará sin tolerar otra. Todos los habitantes de México, tanto europeos como americanos, serán considerados ciudadanos con los mismos derechos. México invita a las potencias extranjeras a reconocer su independencia. Estados Unidos reconoció la independencia de México. Y el Imperio Mexicano mantendrá una amistad estrecha con España. El jefe político superior de la Nueva España es O'Donoghue,
y va a formar parte de la Junta Provisional Gubernativa. La Junta y la Regencia iban a convocar a un Congreso, que es quien redactaría la Constitución del Imperio Mexicano. La primera Constitución de México es la de 1824, aunque hubo una en 1814, pero como nunca fue publicada ni ratificada, pues no tuvo validez. El artículo 17, este es muy importante, porque señala que dado que la presencia de tropas españolas en la capital era un obstáculo para cumplir el tratado, con la designación de O'Donoghue como autoridad militar y política por las Cortes españolas, él se iba a comprometer a persuadir para que las tropas se retiraran mediante una capitulación honrosa y evitando así una confrontación armada innecesaria. Por eso mencionaba Fernando que con la entrada de Agustín de Iturbide fue de manera pacífica, sin derramamiento de sangre. El tratado entraría en vigor en el momento de su firma en Córdoba, Veracruz, el 24 de agosto de 1821. Es aquí donde viene el problema, porque tras la firma del Tratado de Córdoba el 24 de agosto de 1821, en el cual se reconocía la independencia de México y se establecían las bases para un imperio constitucional, la reacción de España fue de rechazo absoluto. Ni el rey Fernando VII ni las Cortes españolas aceptaron la validez del acuerdo. Y por medio de un decreto, el 73, que fue emitido el 13 de febrero de 1823 por las Cortes, las autoridades españolas declararon que Juan de O'Donoghue carecía de facultades para suscribir el tratado, ya que su nombramiento como jefe político superior lo facultaba únicamente en el ámbito militar y administrativo, pero no como plenipotenciario del monarca. Como lo dijo Fernando, el virrey ya no era la figura en la Nueva España. La Constitución de 1812 de Cádiz lo derogaba. En consecuencia, el tratado lo declaraban nulo y carente de valor jurídico. A O'Donoghue lo consideraron un traidor por haber excedido sus atribuciones. Se le impidió regresar a España y O'Donoghue falleció pocos meses después, el 8 de octubre de 1821, víctima de una enfermedad sin poder dar testimonio de su actuación ante la Corte española. Desde la perspectiva jurídica, resulta relevante analizar la validez del Tratado de Córdoba como un instrumento internacional. De acuerdo con los principios del derecho de gentes de la época, un tratado debía ser suscrito por representantes debidamente autorizados de ambas partes, es decir, de España y de nuestra nación. En este caso, Agustín de Iturbide, como jefe del ejército trigarante, y Juan de O'Donoghue, como máxima autoridad política y militar enviada por la corona, sí tenían legitimidad de facto y de jure para negociar en nombre de sus respectivas autoridades. Ambos compartían además el ánimo de alcanzar un acuerdo orientado a un bien mayor, es decir, la libertad y estabilidad del nuevo Estado. Un ejemplo moderno es el Tratado de Límites Marítimos entre México y Estados Unidos en el Golfo de México, el cual se firmó y fue aprobado por el Senado mexicano, pero Estados Unidos se tardó 27 años en ratificarlo, por lo que no estuvo vigente en todo ese tiempo. En derecho se le llama una vacatio legis, porque si bien fue aprobado, necesitaba iniciar su vigencia de validez, y para ese inicio de vigencia de validez necesitaba tener la afirmación y confirmación tanto de la autoridad española como de nuestra nación. A pesar de esta negativa, la independencia mexicana avanzó de manera irreversible. España intentó recuperar el control enviando una expedición militar que desembarcó en Tampico, pero fue derrotada por las fuerzas mexicanas bajo el mando de Antonio López Santana y Vicente Guerrero,
El reconocimiento internacional también es un factor relevante para la validez de este tratado. En 1836, el Papa Gregorio XVI planteó la necesidad de que la Santa Sede actuara con independencia frente a España y reconociera la nueva realidad política de Hispanoamérica. Para ello, México envió representantes diplomáticos al Vaticano y se reorganizó la estructura eclesiástica con la creación y reordenación de diócesis nacionales. Bajo el reinado de Isabel II, que es la hija de Fernando VII, que ya había fallecido, España reconoció, ahora sí, formalmente la independencia de México, es decir, ya se daba la validez que es la que esperábamos que hubiera para que ese tratado tuviera plenos efectos. El 28 de diciembre de 1836 firmaron el Tratado de Santa María Calatrava, que fue ratificado en Madrid el 28 de febrero de 1837. En su artículo primero reconocía expresamente la independencia de México, validando de hecho y de derecho el Tratado de Córdoba. El artículo segundo declaraba además el propósito de restablecer una relación basada en la paz, la amistad y la cooperación entre ambas naciones, dejando atrás lo que eran los conflictos del pasado, es decir, se entendía que España ofrecía el perdón por todo el pasado. Por eso no entendemos a aquellos que quieren exigir que España pida perdón por el pasado, si ya se hizo. De esta manera, después de más de 15 años de resistencia diplomática y militar, España terminó por aceptar la realidad de la independencia mexicana. Con ello se cerraba un ciclo histórico marcando el inicio de una relación bilateral que, aunque heredera de un pasado complejo, abrió la puerta a la construcción de vínculos diplomáticos y de respeto mutuo en la nueva etapa republicana de México. Quiero concluir con esta intervención con una idea que es importante tenerla presente. Los mexicanos somos dueños de lo que legítimamente nos pertenece en la historia. El verdadero nacimiento de México como nación no está nada más en el periodo de independencia. Agustín Iturbide fue un instrumento de Dios para lograr esta independencia y este Estado mexicano. Consideremos también el milagro del Tepeyac. La Virgen de Guadalupe es la que nos dio identidad como nación y nos hermanó con España. Eso es todo. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Luis, y entramos a la parte final de esta conferencia con ese punto 6, entrada triunfal de Agustín de Iturbide a la Ciudad de México el 27 de septiembre, donde tenemos ahí la imagen precisamente de ese día. Vamos a ver qué ocurrió ese día. Entramos ya a la plena celebración, como dijo Luis, nuestro amigo Luis, jurídicamente, legalmente, de hecho y de derecho ya estaba la independencia. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con la gente? Vamos a ver qué ocurre este día tan interesante, tan bonito. El 27 de septiembre de 1821 entra triunfalmente el generalísimo, que así se le llamaba ya, Agustín de Iturbide al frente del ejército trigarante, y de esta manera se logra la independencia de México. O sea, faltaba llegar. Ya los tratados de Córdoba lo habían jurídicamente, pues, comprobado. Pero faltaba el hecho, y el hecho era tomar posesión, y eso es lo que hace Iturbide el 27 de septiembre. Y dice así Francisco Castellanos: la locura más sana y venturosa se apoderó de todos los habitantes. Cuando en una proclama don Agustín de Iturbide anuncia su entrada a la capital el 27 de septiembre de 1821. O sea, después de los tratados de Córdoba, Iturbide se retira a una casa en Tacubaya y anuncia que va a entrar el 27 de septiembre a la capital. Y dice así Francisco Castellanos: hasta la naturaleza se unió, con un sol esplendoroso y sus cielos despejados, el día más feliz que ha vivido en toda su historia la nación mexicana. Así lo dicen los historiadores, pues honestos. El regocijo del pueblo era inenarrable. Todos sus habitantes, sin excepción, buscaban sus más lucientes galas,
por qué ese pueblo iba a iniciarse en la vida de la libertad, sin miedo, pues, a lo que había pasado en 1810 con Hidalgo y Morelos, sin miedo a que iban a ser asesinados los españoles, sin miedo a lutos, sin miedo a depredaciones, ni robos, ni saqueos. Fue también el día de concordia, el amor y la fraternidad, palabras, pues, de mucho virtuosismo. Por todas partes se abrazaban y felicitaban ricos y pobres. El padre Mariano Cuevas todavía logró hablar con algunos de esos sobrevivientes. Ella era una persona grande y logró todavía ver a algunos de ellos. Se abrazaban mexicanos y españoles, la unión, militares y civiles. La gente se arremolinaba en las calles porque nadie se encontraba en sus casas. La gente salió, como vemos ahí, lleno de confetis y a un lado la gente. Todas las miradas ávidas para gritar con delirio cuando tuvieran más cerca al Libertador con su ejército trigarante. Había un gran amor hacia Iturbide, un gran amor, no solo por su carácter militar, sino por su carácter de católico, como se apreciaba, porque inmediatamente que entra Agustín de Iturbide a Ciudad de México y toma posesión, le ofrecen las llaves de la ciudad y él se las devuelve al encargado diciéndole estas llaves son para la paz y para la libertad de México. Y él se va a catedral a dar gracias a Dios con un Te Deum oficiado por los obispos que le estuvieron siendo fieles. ¿Qué dice Iturbide en ese día? Estas son sus palabras. Mexicanos, ya se habla de mexicanos, ya no americanos, el imperio mexicano. Ya estáis en el caso de saludar a la patria independiente como se ofrecía en Iguala, en ese grito de Iguala. Ya sabéis el modo de ser libres, a vosotros toca señalar el de ser felices. Hasta ahí llegaba la meta de Iturbide. ¿Quieren ser felices? A ustedes les toca. Ahí está el modo de ser libres. Esa frase ha sido histórica, ha sido imponente. Dice así todavía Iturbide, dóciles a la potestad del que manda, completar con el soberano Congreso la grande obra que empecé y dejadme a mí que dando un paso atrás, observe atento el cuadro que trazó la providencia. Ahí está su carácter católico. Él dice, esto lo logró la providencia, no es obra mía, pues yo lo empecé, pero fue la providencia de Dios y que debe retocar la sabiduría americana. O sea, hay que trabajar. Y si mis trabajos, tan debidos a la patria, los suponéis dignos de recompensa, concededme solo vuestra sumisión a las leyes. Dejad que vuelva al seno de mi tierra llamada familia, y de tiempo en tiempo haced una memoria de vuestro amigo. ¿Cuál la ambición de Iturbide por el poder? Él ya lo único que quería era, quiero irme con mi familia, quiero ir a mi hacienda de Chalco, aquí cerca, a Chalco tenía su hacienda, su familia, su amada familia, ya de 8 integrantes, y venía uno por nacer. Y de tiempo en tiempo hacer memoria de vuestro amigo. Es todo lo que quería Iturbide. Ya. Pues lógicamente él, debo decirlo, médicamente sufría jaquecas, sufría fuertes dolores de cabeza por la tensión enorme en la que estaba, la que se había enfrentado. Imagínense pues todo lo que se tuvo que enfrentar, sobre todo ya cuando inicia la campaña, 2.800 y de ahí se van 1.000 al primer grito de Calleja de que les dice, los que dejen a Iturbide, los recibiré con los brazos abiertos. Y se van 1.000 y quedaron 1.800. Y ante otras batallas que tuvo. Bueno, pues eso fue lo que pasó. ¿Qué sucede después? Se pone la Junta Provisional Gubernativa y Regencia como se había acordado en los tratados de Córdoba, que ya nos señalaba Luis. Pero Agustín de Iturbide sale como el primer gobernante de México, es elegido por el poder soberano ya de esa junta gubernativa y regencia. Es cuando dicen, bueno, pues alguien tiene que gobernar, bueno, pues ese es Iturbide. Y ese es el primer gobernante, que además de todo, no, él dice, yo ya me quiero retirar, yo me quiero ir, pero lo nombran y decide quedarse y empieza a establecer sus actividades. Y lo primero que hace,
es dar gracias a la Virgen de Guadalupe. Ya se señalaba hace un momento, pues, la importancia de la Virgen de Guadalupe como generadora de nuestra nación mexicana. Lo que hace es formar la Orden de Guadalupe, que está aceptada por la misma Basílica de Guadalupe como una gran actividad eclesial. El 9 de noviembre de 1821, 2 meses después, menos de 2 meses, abre sus puertas, ¿verdad?, diciendo de su catolicismo y forma la Orden de Guadalupe. Y al primero que se lo da es a Guerrero, a Vicente Guerrero. Es el primero que recibe esta Orden de Guadalupe. En nada de enemistades que hubo, al contrario. Después sí las va a ver, pero eso ya será otro motivo. Hay un gran territorio independizado, imagínense, todo el sur de Estados Unidos, todo el norte de América del Sur, todo México, pues era la mayor nación de América. Instalación y desarrollo del Congreso se forma, pero aquí empieza el problema, la masonería interviene y provoca contrariedades. El principal enemigo de Iturbide fue la masonería, tanto la escocesa de Europa como la yorquina de Estados Unidos. Iturbide triunfa nuevamente a pesar de los ataques, con la proclamación que le hace el pueblo, el ejército y el Congreso como emperador de México. Pero eso lo veremos primero Dios el año que viene. Conclusión, Agustín de Iturbide es el libertador de México. Así, se acabó. Es el libertador. Ese es el nombre que hay que darle a él. El libertador, ahí está con su bandera trigarante, que fue la que se creó inicialmente y ya él mismo la transformó como la conocemos actualmente. Ahí está el letrero, el verdadero padre de México es Iturbide, porque forma el Estado, pues. ¡Viva México! Ahí está nuestra bandera, al fondo nuestra catedral, religión, unión, independencia. ¡Viva México! Pues muchas gracias y como avisos, el próximo evento es el 24 de febrero de 2026, el Día de la Bandera Mexicana. Ahí les estaremos mandando la invitación para este evento que no puede dejar desapercibido porque algunos hasta le niegan a Iturbide eso. Después será el 19 de julio de 2026, nos volveremos a ver, primero Dios, en el 201 aniversario luctuoso de la muerte de Agustín Iturbide y su proclamación como emperador. Pues no nos queda más que ofrecerles esta cena, pues así, virtual, ¿verdad? Para que vale la pena celebrarlo. Si pueden hoy, vale la pena, hoy es el día. Pues ahí está nuestra presentación de hoy. Vamos a ver si tienen alguna inquietud, algún comentario, con mucho gusto. Aquí Reina nos dice muchas gracias, Reina Torres, para todos, Jorge Escorza, Sí, grandes amigos, pues, en cómo el no. chat también, Gracias, muchas gracias. también está Lupita Abascal que dice mi felicitación por difundir la verdadera historia de la independencia. Viva don Agustín de Iturbide. Sí, pues viva, sí. Faltó ese grito, viva Iturbide. Pues a todos, muchas gracias por su presencia hoy. Primero Dios, en febrero, el 24 de febrero. Aquí está también Rosario Lulú, Rosario Soto, todos. Pues gracias a ustedes también porque se interesan. Miren, es difícil. Hoy me puse toda la tarde a buscar las celebraciones de la independencia por el 27 de septiembre. Años anteriores me encontraba, pues que la UNAM celebró o dio una conferencia, etc. Este año no encontré nada, nada. ¿Qué se celebra en México? Y la respuesta que nos da la en Internet es el Día del Turismo en México. Eso fue. Se está perdiendo. Ojalá pues ustedes recuperen eso y con sus hijos, con sus nietos, con sus amistades, los jóvenes, pues que no pierdan esta historia verdadera. Hay mucho que decir sobre la historia, pero nosotros, la agrupación Amigos de Iturbide, estamos centrados en la independencia, en la bandera de México y en Iturbide el Libertador. Pues muchas gracias a todos. Ahí vienen los chats de todos, pues nosotros sí vamos a celebrar. Los invitamos, tenemos preparadas unas tostadas y un café de olla, ¿verdad? Con algunas botanitas, porque sí, sí, hoy es el día.
Pues Muy muchas bien. gracias por todo. A ustedes les damos las gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Francisco Gracias, Nieto, Pepe. gran amigo, Gracias, Gracias. Fernando. gran luchador social, Francisco Nieto. Siempre lo vemos aquí. Hay que seguir con esa lucha, Francisco. Hay mucho que hacer. Claro que sí. Y hay varios de aquí que Sí, son luchadores sociales, lo sé, representantes de la cívica femenina, de varias comunidades que están dando ahora la batalla. Hay que seguirla dando, pero no hay que perder de vista nuestra historia. Pues buenas noches a todos. Nos vemos. Gracias. Gracias. ingeniero, Chao. ingeniero, Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Faltan ingeniero, los chiles en nogada. una, También faltaron los chiles en Sí, nogada, sí. Los Jaimcita. Bueno, esquites, pero eso será ingeniero. mañana, Los porque ahorita en la noche esquites. ya cae pesado. Pero cómo Gracias, no. Abro, Reina, Lupita, una a todos. pregunta, Muchas ingeniero. gracias. Buenas noches. Bye, Chao. Reina, Gracias. Tere. Gracias, Tere. Muchas gracias, ingeniero. Una Sí, Gracias. a todos Consuelo ustedes. Pérez Santi. Una pregunta, Gracias. Sí, ingeniero. Francisco. Me imagino que sí vas a compartir la exposición en Sí, se algún lugar. grabó. Ok, para que la difunda, para que Sí, la cómo no, se las difundamos. pasamos en YouTube. Sí. Hoy se transmitió en vivo en Facebook y también va a estar Ajá, grabada sí, por sí. un mes. Pero Ujú. después metemos la de YouTube que ya perdura. ¿Cómo no? Con mucho gusto, Francisco. Sí, para difundirla. Sí, de acuerdo, cómo no. Gracias a Gracias. Cela. Buenas noches a todos. Hasta luego.